Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo y reflexión. Hoy abordaremos una pregunta que resuena en las calles, en las aulas y en los tribunales. ¿Todos somos realmente iguales ante los derechos humanos? En el Perú del siglo XXI, la Constitución lo dice claro, pero la realidad nos muestra otra historia. Para debatir este tema, tenemos con nosotros a dos grupos con posturas diferentes. Por un lado, el grupo que está a favor de que sí existe igualdad real ante los derechos humanos, Vivian, Leslie y Henry. Y por otro lado, el grupo que está en contra de que ésta se cumpla efectivamente, Gian, Kayla y Luis. Comenzamos. Para empezar, recordemos que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, la realidad peruana nos muestra que hay grupos que enfrentan barreras, discriminación y exclusión. Personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, mujeres, personas LGTB, entre otros, viven situaciones donde sus derechos son vulnerados cotidianamente. Por eso hoy nos preguntamos, ¿la igualdad es un hecho o solo una aspiración? Comencemos con el grupo que está a favor de la igualdad real. ¿Por qué creen ustedes que los derechos humanos, si son iguales para todos el Perú? Gracias, moderador. Creemos firmemente que existe la igualdad. La Constitución Política del Perú, en su artículo 2, establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, y no solo en su papel. Vemos avances concretos. Hoy en día las mujeres acceden a la educación superior en mayor número que los varones, y se han creado ministerios y leyes para proteger a los pueblos indígenas y afroperuanos. El simple hecho de que podamos estar aquí debatiendo libremente ya es una muestra de que el sistema garantiza libertades fundamentales para todos. Además, el Perú ha ratificado tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obligan al Estado a garantizar la igualdad. Si no existiera un reconocimiento real de la igualdad, no tendríamos estos instrumentos legales que protejan a lo vulnerable. ¿Alguien más del grupo a favor quiere añadir algo? Sí, moderador. Quiero complementar lo dicho por Vivian. Es cierto que hay brechas, pero no podemos confundir desigualdad socioeconómica con desigualdad ante la ley. El principio de igualdad jurídica funciona. Existen mecanismos como el amparo o el habeas corpus para proteger derechos. Además, instituciones como la Defensoría del Pueblo trabajan fiscalizando que los derechos se cumplan. El problema no es la ley en sí, sino la falta de gestión. Sin embargo, la herramienta legal está disponible para todos por igual. Por ejemplo, la ley de consultar previa para pueblos indígenas es un avance significativo. Reconocer el derecho de los pueblos a ser consultados antes de tomar decisiones que los afecten es una muestra de que el Estado peruano está avanzando hacia una igualdad real. No podemos ignorar estos logros. Muchas gracias al grupo a favor. Ahora escuchemos al grupo en contra. ¿Ustedes por qué consideran que esa igualdad es solo un espejismo? Con todo respeto, pero decir que somos iguales ante la ley es una falacia, mientras que una persona con dinero puede tratar un buen abogado y evitar la cárcel, un ciudadano común o un migrante puede ser detenido injustamente sin acceso a una defensa adecuada. La discriminación racial y social siguen vigentes. Basta con ver las cifras del INEI. Las mujeres ganan un 29% menos que los hombres y los niños de zonas rurales tienen el doble de probabilidad de desnutrición. La igualdad no existe. Cuando en el lugar donde naces te definen las oportunidades. Como señala el informe sobre el desarrollo humano Perú 2025 del PNDU, las diferencias estructurales en el acceso a servicios básicos evidencian una marcada desigualdad entre las regiones del país.
Además, la igualdad formal no se traduce en igualdad real. Las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras arquitectónicas y sociales. Los migrantes y refugiados venezolanos son víctimas de xenofobia y su explotación laboral, como lo han documentado en la Amnistía Internacional en su informe en el 2025. Precisamente, la Defensoría del Pueblo ha emitido pronunciamientos alertando sobre la crisis institucional. La ley está, pero no se aplica. ¿De qué sirve una ley si el sistema judicial es lento y corrupto? Pensemos en los pueblos indígenas. El derecho a la consulta previa existe, pero en la práctica es vulnerado constantemente por proyectos mineros o de infraestructura. La igualdad formal no basta, necesitamos igualdad material. No somos iguales ante los derechos humanos si el Estado no garantiza las mismas condiciones de vida. Quiero reforzar este punto con el caso de violencia contra las mujeres. Según el INEI, la brecha de género en ingresos es del 29,7% y la violencia de género sigue siendo alarmante. Las leyes existen, pero no protegen a todas por igual. Si los derechos humanos fueran una realidad para todas las mujeres, no habría feminicidios, no habría acoso ni violencia. También los pueblos indígenas son desplazados de sus territorios por proyectos extractivos sin una consulta previa efectiva. La igualdad formal es un espejismo mientras el poder económico y político decide quién tiene derechos y quién no. Por eso sostenemos que no somos realmente iguales ante los derechos humanos. Tenemos posturas muy claras y contrapuestas. Ahora, para profundizar, daremos espacio a una ronda de réplica. El grupo a favor puede responder a los argumentos del grupo en contra. Claro que sí. Entendemos las críticas, pero no podemos confundir la igualdad de derechos con la ausencia de problemas. Que haya desigualdad en la práctica no significa que el principio de igualdad no exista. La pobreza es una violación de derechos, pero es precisamente porque todos tenemos derecho que podemos denunciar y exigir su cumplimiento. Aceptamos que hay problemas, pero eso no anula la existencia de derechos. El ODS 16 de la ONU busca precisamente fortalecer las instituciones para hacer cumplir la ley. La clave está en la exigencia ciudadana. Cuando la gente se organiza y denuncia, el sistema responde. La igualdad es un proceso, no una meta instantánea. Estamos en camino y lo estamos logrando. Excelente debate. Hemos escuchado posturas sólidas de ambos lados. Para cerrar, daremos un minuto a cada grupo para sus conclusiones finales. Comencemos con el grupo a favor. Concluimos que la igualdad ante los derechos humanos es un principio fundamental y que, a pesar de las dificultades, ha permitido avances importantes. La Constitución y los tratados internacionales nos brindan herramientas legales. La lucha por los derechos humanos en un camino en construcción y debemos seguir exigiendo su cumplimiento desde la ciudadanía. La igualdad no es un estado perfecto, sino un proceso. Hemos avanzado en reconocimiento de derechos para mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad. Sigamos trabajando para que esos derechos se hagan realidad. Ahora, el grupo en contra. Cerramos afirmando que la igualdad formal no es suficiente, la discriminación estructural, la pobreza, el acceso desigual a la justicia y a la violencia demuestran que no somos iguales en la práctica. El Estado y la sociedad deben redoblar esfuerzos para que los derechos humanos sean una realidad para todas las personas. No podemos aceptar que 9 millones de peruanos vivan en pobreza mientras otros acumulan privilegios. La igualdad es real, es una deuda pendiente. Mientras exista un solo peruano que no pueda acceder a la justicia, a la salud, a la educación y a la igualdad, será un espejismo. Exijamos hechos, no promesas. Hemos escuchado posturas sólidas. Mientras el grupo a favor nos recuerda el avance legal y normativo, el grupo en contra nos muestra la cruda realidad de la exclusión. Lo cierto es que la igualdad ante los derechos humanos es el ideal que debemos perseguir. Como ciudadanos, la tarea no es solo exigir, sino también actuar con empatía, respeto y solidaridad.
para contribuir a la sociedad inclusiva que todos merecemos. ¿Todos somos iguales ante los derechos humanos? La respuesta sigue abierta a debate. Gracias por escucharnos.